Buenas, os subo el ejercicio 14 resuelto, ¿vale? Que nos habían quedado algunas cosillas por mirar. Lo voy a resolver desde el principio. Entonces nos dan una función y nosotros tenemos que estudiar la monotonía y estudiar los extremos relativos en el primer apartado. En el segundo nos piden representar el recinto limitado por las rectas x igual a menos 1 y x igual a 1, el eje de abscisa y la función. Entonces no vamos a tener que representar, según lo que nos pide el apartado, la función entera. Aún así, nosotros primero la vamos a representar entera y después nos vamos a quedar con este recinto del que nos hablan, ¿vale? Bien, comenzamos por el apartado 1. Para estudiar la monotonía, pues calculamos la derivada. Entonces, la derivada de esta función, como es el producto de dos funciones, sabéis que es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Para derivar una exponencial, derivamos primero el exponente, y lo ponemos aquí delante, por la exponencial sin derivar. Si simplificamos esto un poco, nos quedaría esto de aquí. Y ahora multiplicando estos dos términos, nos quedaría menos 2x al cuadrado por, de nuevo, la exponencial. Como la exponencial se repite en los dos términos, la podemos sacar como factor común y nos quedaría 1 menos 2x al cuadrado por la exponencial. Esta sería nuestra derivada. Si la igualamos a 0, para que la derivada valga 0, como tenemos el producto de dos funciones, o una de ellas vale 0 o la otra vale 0. Como sabemos, la exponencial por sí sola nunca puede valer 0, por tanto esta ecuación no tendría solución. Sin embargo, la otra, como es una función polinómica, sí que se podría igualar a 0. Para ello despejamos. Pasaríamos ahora el 2 dividiendo y nos quedaría que x es igual a más menos la raíz de 1/2, que esto se puede poner como más menos 1 partido de la raíz de 2. Estos son los dos valores que anularían nuestra derivada. Y son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir la tabla para estudiar la monotonía. Entonces, vamos a construir la tabla, la cual iría desde menos infinito hasta menos 1 partido de raíz de 2, de menos 1 partido de raíz de 2 hasta 1 partido de raíz de 2, y desde 1 partido de raíz de 2 hasta más infinito. Aquí estudiamos el signo de la derivada y obtendremos su pendiente. Para que nos hagamos una idea, 1 partido de raíz de 2 es aproximadamente igual 0,7. Esto lo indico para que sepamos más o menos qué valor darle a la x en cada uno de los distintos tramos de la monotonía, ¿vale? Entonces, como esto sería menos 0,7, pues le puedo dar, por ejemplo, a la x el valor de menos 1. Y lo sustituyo en la derivada, que la tenemos aquí arriba. Esto sería 1 menos 2 por menos 1 al cuadrado por e elevado a 1 menos menos 1 al cuadrado. Esto, si hacemos las cuentas, daría 1 menos 2 por e elevado a 0, por tanto esto sería menos 1 por 1, que daría menos 1. Como da menos 1, el signo es negativo, la pendiente iría hacia abajo.
Entre menos 1 partido de raíz de 2 y 1 partido de raíz de 2, pues podemos coger, por ejemplo, el 0. Y este sería 1 menos 2 por 0 por e elevado a 1 menos 0. Que si hacemos las cuentas, esto daría 1 por e, que es e, que sería un número positivo. Y por último aquí, pues podemos coger x igual a 1 y vamos a obtener el mismo resultado que en el primer intervalo, ya que la x está elevada al cuadrado. ¿Vale? En este caso, pues nos daría 1 menos 2 por e elevado a 0, por tanto esto sería menos 1 por 1, que es menos 1. Como es negativo, la función decrece. Entonces ya con esto hemos estudiado la monotonía y llegamos a la conclusión de que f de x crece en el intervalo menos 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2, f de x decrece de menos infinito hasta menos 1 partido de raíz de 2, unión 1 partido de raíz de 2 más infinito, y tiene dos extremos relativos, que los voy a indicar aquí abajo. Tenemos un máximo relativo en x igual a 1 partido de raíz de 2, y tenemos también un mínimo relativo en x igual a menos 1 partido de raíz de 2. Vamos a calcular cuánto vale la función en cada uno de estos valores de x. Para ello, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir ese valor en la función. Entonces vamos a calcular f de 1 partido de raíz de 2. Nuestra función, recuerdo que es esta de aquí, x por e elevado a 1 menos x al cuadrado. Entonces, si x vale 1 partido de raíz de 2, esto nos quedaría 1 partido de raíz de 2 por e elevado a 1 menos 1 partido de raíz de 2 al cuadrado. Si yo opero, voy a resolver primero esta potencia, y 1 partido de raíz de 2 al cuadrado me daría e elevado a 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio sabemos que da 1 medio, y e elevado a 1 medio se puede poner como raíz de e. Esto, por tanto, si juntamos la raíz con la fracción, nos quedaría raíz de e partido de raíz de 2, que sería lo mismo que raíz de e entre 2. Esto vale aproximadamente 1,17. Si hacemos lo mismo con el valor de x negativo, el resultado va a ser muy similar, ya que la potencia que tenemos aquí eleva el valor de x al cuadrado. Por tanto, este resultado, este exponente, va a quedar igual. El único término que va a cambiar es este de aquí de delante. Vamos a hacerlo. Quedaría f de 1 de menos 1 partido de raíz de 2 igual a menos 1 partido de raíz de 2 por e elevado a 1 menos 1 partido de raíz de 2 al cuadrado. Aquí fuera queda menos 1 partido de raíz de 2 y en la exponencial queda 1 menos 1 medio. Procedemos igual que antes, me quedaría e elevado a 1 medio, que sabemos que es raíz de e, y simplificándolo todo, juntándolo dentro de la fracción y uniendo las raíces, esto quedaría menos raíz de e partido de 2, que es aproximadamente igual menos 1,17. ¿De acuerdo? Entonces el máximo relativo sería el punto 1 partido de raíz de 2, raíz de e entre 2, y el mínimo relativo estaría en este valor de x y su coordenada y es esta, menos raíz de e entre 2.
Con esto ya hemos resuelto el apartado 1 y ahora pasaríamos a representar el apartado 2. Como solo me dicen que representa el recinto limitado por las rectas x igual a menos 1 y x igual a 1, a priori no me tendría que preocupar de qué ocurre más allá de estos valores de x, porque la región que me interesa va a estar comprendida entre estos dos valores. Así que vamos a representar primero esta región y luego vemos qué ocurriría si tuviéramos que representar nuestra función más allá de estos valores. Representamos la región, colocaríamos nuestros ejes aquí y a priori nada más que nos tenemos que preocupar de lo que ocurre antes del 1 y después del menos 1. Todo lo demás nos da igual. Entonces, entre el menos 1 y el 1, según hemos visto antes por el estudio de la monotonía, vamos a encontrarnos con el máximo relativo y el mínimo relativo de esta función, ya que el máximo relativo se encuentra cerca del 0,7 y el mínimo relativo cerca del menos 0,7. Estos dos valores están comprendidos entre menos 1 y 1. Por tanto, para terminar de representar bien la función en esta región, vamos a calcular 3 puntos adicionales, o 3 valores. El caso en el que x vale 0, el caso en el que x vale 1 y el caso en el que x vale menos 1. Con estos 3 valores y lo que conocemos de los extremos relativos, vamos a poder pintar la función. Recordemos que esta es nuestra función y si la x vale 0, pues tendríamos 0 por e elevado a 1 menos 0. Eso sería 0 de resultado. Si la x vale 1, pues tendríamos 1 por e elevado a 1 menos 1 al cuadrado, que sería 1 por e elevado a 0, por tanto esto me daría 1. Y con el menos 1, pues tendríamos menos 1 por e elevado a 1 menos menos 1 al cuadrado. Esto daría menos 1 por e elevado a 0, que me daría menos 1. Así que ya tenemos esos 3 puntos adicionales, más la información que nos dan los extremos relativos. Como sabemos, la función pasa por el punto 0, 0. También sabemos que cuando la x vale 1, la función vale 1, por tanto tendríamos otro punto aquí. Y cuando x vale menos 1, nuestra función pues también vale menos 1. Por tanto, tendríamos otro punto aquí. Bien, nos queda representar los extremos relativos, que sabemos que están aproximadamente el máximo relativo está en el punto 1 partido de raíz de 2, raíz de e partido de 2. Eso sería aproximadamente igual como representarlo en el 0,7, 1,17. Y el mínimo relativo estaría en menos 1 partido de raíz de 2, menos raíz de e partido de 2, que sería como el punto simétrico pero negativo. Estaría en menos 0,7, menos 1,17. Es decir, lo tenemos que pintar un poquito por encima del 1 en la coordenada y. El 0,7 lo podríamos colocar más o menos por aquí. Este sería nuestro máximo relativo. Este sería 1 partido de raíz de 2. Y esto sería raíz de e partido de 2. Y lo mismo con las coordenadas negativas. Podríamos colocar aquí menos 1 partido de raíz de 2. Y aquí estaría menos raíz de e partido de 2. Este sería nuestro mínimo relativo. Como no me piden, hemos dicho, información más allá del 1 ni más allá del menos 1, pues ya aquí tendríamos nuestra función representada. La función haría algo así.
¿vale? Esta sería nuestra f de x representada entre los valores x igual a menos 1 y x igual a 1. Por tanto, ya habríamos completado la primera parte del apartado 2 y ahora nos quedaría calcular el área del recinto descrito. El recinto descrito es el que voy a marcar en rojo aquí a continuación. Sería todo esto. Para calcular el área, sabéis que tendríamos que hacer la integral definida de esta función. Teniendo en cuenta que este primer área de aquí, área 1, me va a salir positiva cuando integre. Pero cuando haga la integral de esta segunda área, por el hecho de estar debajo del eje X, el área me va a salir negativa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo directamente integro desde menos 1 hasta 1 mi función, el área me va a salir 0, ya que este área positiva se va a compensar con este área negativa y el resultado final pues va a ser 0, cuando realmente el área no es 0. Para ello tendríamos que hacer la integral dos veces, es decir, esta integral y luego sumarlas, o ya que la función se ve que es simétrica y que este área 1, va a ser igual que el área 2, podemos calcular el área 1 y multiplicarla por 2. Vamos a proceder a calcular el primer área. Área 1 sería igual a la integral desde 0 hasta 1. Ponemos desde 0 hasta 1 porque esos son los valores de x que comprenden esa región. Esa región empieza en 0 y termina aquí en 1. Por eso integramos nuestra función en esos valores de x. Y nuestra función es x por e elevado a 1 menos x al cuadrado. Para integrar esta función, yo necesito tener aquí delante la derivada del exponente de e elevado a 1 menos x al cuadrado. ¿Cuál es el exponente? Pues 1 menos x al cuadrado, que si yo lo derivase, me daría menos 2x. Tengo la x, pero me falta el menos 2. Por tanto, lo que haré será añadir el menos 2 dentro para tener la derivada que necesito, y fuera para compensar, multiplico por menos 1/2, para que menos 1/2 por menos 2 se compense y dé como resultado 1. Esto daría igual a menos 1/2 por, esta integral ya se puede hacer directamente y daría e elevado a e elevado a 1 menos x al cuadrado, y ahora la tengo que evaluar entre 0 y 1. Aplicando la regla de Barrow, obtendría menos 1/2 por e elevado a 1 menos 1 al cuadrado, menos, abro paréntesis, menos 1/2 por e elevado a 1 menos 0 al cuadrado. Esto daría menos 1/2 por e elevado a 0 más 1/2 por e elevado a 1. Esto sería, por tanto, menos 1/2 por 1 más 1/2 por e. Esto sería igual a menos 1/2 más e partido de 2, que si lo junto todo en una fracción quedaría e menos 1 partido de 2. Este sería el área de la primera región. Como la función es simétrica, o tiene simetría impar,
el área 1 va a ser igual al área 2. Y por tanto, el área total se puede expresar como 2 veces el área 1 que ya he calculado. Por tanto, el área total de mi función va a ser 2 por e elevado a menos 1 entre 2. El 2 con el 2 se cancelaría y me quedaría e menos 1 unidades cuadradas. Con esto ya habría terminado todos los apartados que me pide el problema. Y si por lo que sea tuviera que representar la función más allá de los límites de x igual a menos 1 y x igual a 1, lo que tendría que analizar y estudiar serían las asíntotas horizontales de esa función. Entonces vamos a hacer esto como apartado extra. Que es analizar asíntotas horizontales. Para analizar las asíntotas horizontales tendríamos que estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de mi función, que es x por e elevado a 1 menos x al cuadrado. Si yo intento hacer este límite, me voy a dar cuenta que es una indeterminación o un límite del tipo infinito por 0. Entonces esto me daría infinito por e elevado a menos infinito, que sería infinito por 0. Para resolverlo, tengo que intentar modificar y cambiar mi función para que en lugar de infinito por 0, yo consiga una indeterminación del tipo infinito entre infinito o 0 partido por 0. Para ello lo que vamos a hacer es darle la vuelta a esta exponencial cambiando el signo de su exponente. De tal forma que nos quedaría límite cuando x tiende a más infinito de x partido de e elevado a x cuadrado menos 1. Lo que hemos hecho es cambiarle el signo a todo este exponente. Como cuando teníamos, por ejemplo, 2 elevado... Como cuando teníamos, por ejemplo, 2 elevado a menos 2 y lo que hacíamos era cambiarle el signo al exponente para ponerlo positivo, pues aquí hemos hecho lo mismo. Pero ahora el exponente es todo esto, entonces le cambiamos el signo al completo. De esta forma, cuando intentamos resolver ahora la indeterminación, es una indeterminación del tipo infinito entre infinito, ya que e elevado a infinito me daría infinito también. Y esta indeterminación la podemos resolver de dos formas. Una de ellas es por comparación de infinitos y otra de ellas es usando la regla de L'Hopital. Vamos a hacerlo de la primera forma, que es por comparación de infinitos. Por comparación de infinitos sabemos que la exponencial es una función que crece más rápido que en las funciones polinómicas. ¿Vale? Entonces, indicando esto, como la función exponencial crece más rápido que la polinómica y la exponencial la tenemos en el denominador, este límite va a tender a 0, ya que la función del denominador crece más rápido que la del numerador. Esta sería la explicación comparando infinitos. La segunda forma sería usar la regla de L'Hopital.
La regla del L'Hopital nos dice que si tenemos indeterminaciones del tipo infinito entre infinito o 0 entre 0, para resolverlas podemos proceder de la siguiente manera. Como este límite nos da infinito entre infinito, la regla del L'Hopital dice que este límite coincide con el límite que sale de derivar la función de arriba por un lado y dividirla entre la función de abajo también derivada. Entonces, este límite sería igual por L'Hopital sería igual que si derivamos la x, ¿qué obtenemos? Un 1. Pues ponemos un 1 aquí arriba. Y si derivamos esta exponencial, obtendríamos 2x por e elevado a x al cuadrado menos 1. La regla del L'Hopital nos permite resolver estas indeterminaciones de esta forma, derivando lo de arriba, el numerador, y el denominador por otro lado. No hay que aplicar la regla de la derivación de una fracción, sino que derivamos lo de arriba por un lado y lo de abajo por otro. De esta forma, al resolver este límite nos quedaría 1 entre, y ahora aquí abajo tendríamos la x que valdría infinito por e elevado a infinito. Pues infinito por infinito sabemos que da infinito. Positivo, y 1 entre infinito pues da 0. Igual que antes, ¿vale? Cualquiera de estas dos formas nos valdría a la hora de resolver el límite. Por tanto, llegamos a la conclusión de que esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Si hacemos lo mismo con el límite cuando x tiende a menos infinito, pues procediendo de la misma forma, y esta parte me la voy a saltar, vamos a llegar a la conclusión de que este límite también es 0. Por tanto, también vamos a tener en el menos infinito una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Esto qué nos indica? Pues voy a reutilizar la función de antes, ya la tenemos por aquí, y resulta que lo único que nos quedaría por pintar es nuestra asíntota horizontal. ¿Qué va a ocurrir cuando la función se acerque a más infinito? Pues que cada vez se vaya acercando más a 0. Por tanto, mi función, ¿qué va a hacer? Pues esto. Cada vez más cerca de 0. Y por el otro lado, pues lo mismo. Si me acerco a menos infinito, la función cada vez va a estar más cerca del 0. ¿Vale? Y ya con esto tendríamos la función representada al completo por si por el motivo que sea nos pidieran algo adicional. ¿Vale? Así que nada, espero que haya quedado más o menos claro y que esto sirva de ayuda. Un saludo.